Nosotros estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el médico infectólogo, doctor Héctor Balcácer. Yo no debería ni presentarlo porque él es ya casi parte del elenco de Rumbo de la Tarde. Miguel, yo estoy pensando decirle al doctor que venga una vez por semana a hacer un segmento aquí de medicina. Ajá. Honorífico, claro, doctor, ¿verdad? Buenas tardes, bienvenido. Tengo Gracias unos por cuantos acompañarnos. nombramientos. Leila, tengo unos cuantos nombramientos honoríficos por ahí. Sí. Ah, bueno, pues uno más entonces, ahora casa de los Exacto, amigos. uno más, uno menos, ¿verdad que sí? Señor Guerrero, mucho tiempo sin verle, un abrazo. Abrazo, Vamos a doctor. Doctor, compensar, hoy vamos a hablar de cólera. vamos a La compensar ese Organización tiempo. Panamericana. ¿Qué decía Miguel? No, que dice él que hace mucho que no nos veíamos. Digo, vamos a compensar ese tiempo ahora, ¿no? Ah, Vamos a caramba. compensar, sí. La OPS ha dado unos números, pero no son tan confiables porque, bueno, la OPS ha hablado de 564 casos sospechosos en Haití, 66 confirmados, 35 muertes, pero la razón por la que yo digo que no son tan confiables es porque los lugares, los focos detectados de cólera están ocupados y controlados por las bandas armadas. Entonces, ellos mismos no se pueden meter ni a llevar medicamentos, ni tampoco hacer pruebas. O sea, no pueden realmente hacer una labor fiable de contabilizar, de confirmar. Eso es un número tentativo, podrían ser más, probablemente son más. Eh, y el tema es tan preocupante que nuestro canciller fue hoy a hablar de la amenaza sanitaria, que eso para República Dominicana. Fue hoy a la ONU a hablar de eso. Entonces, doctor, díganos lo que eso puede significar para el país, para nosotros, si eso cruza la frontera, como es altamente posible. Mira, vamos a iniciar diciendo primero que nada que tienes toda la razón. Imaginemos que los números son reales y que son 600 casos que hay de cólera. El problema es que de cada 100 casos de cólera hay 75 que no presentan una diarrea importante, que no buscan asistencia médica. Lo que quieres haber dicho es que cuando tú viste 500, 600, quieres haber dicho que por cada caso, por cada 25 casos, había 75 que tú no viste. O sea que el total de personas afectadas es siempre más de lo que puede ser documentado como una estadística. Lo otro es que sabemos que las enfermedades no tienen fronteras. Hay que decir que en el 2010, cuando el primer caso de cólera se da en Haití, que posteriormente se diagnostica en República Dominicana, lo hemos dicho, ese primer caso apareció nada más y nada menos que en Higüey. O sea que esa persona que se fue de fin de semana para Haití atravesó toda la isla y presentó sintomatología cuando llegó a su lugar de trabajo. Lo que quiere dejar dicho que estamos frente a una enfermedad que, si bien es cierto, el Ministerio de Salud Pública está tratando de hacer un cordón sanitario, lamentablemente usted no puede reconocer quién tiene o no tiene cólera porque el periodo de incubación puede ser tan largo como hasta 5 días. Usted infectarse y a los 5 días entonces presentar algún tipo de manifestación. El problema con esto del cólera es que esto del cólera es el pico, como dicen por ahí, es la punta del iceberg, es la punta de lo que estamos viendo en este momento, pero el problema es que lo que estamos observando con el cólera es el desorden sanitario existente en Haití. Porque el problema es que en Haití, con este problema que hay, no se está vacunando contra sarampión, no se está vacunando contra polio, no se está vacunando contra rubeola, no se está vacunando contra nada. Entonces, si ese proceso de vacunación no se da en Haití y usted tiene casos que aparecen en Haití, posteriormente eso puede repercutir también en República Dominicana. Esas enfermedades están ocurriendo en Haití y nadie le está dando gran importancia. Simplemente en Haití hay cólera y se acabó. En Wow. República Dominicana, que aparezca cólera, estamos hablando de un proceso completamente diferente. En República Dominicana no solamente sería un problema sanitario, sino también un problema económico. O sea que cuando observamos este tipo de eventos nos damos cuenta de que el cólera en cada escenario, en cada lugar, se comporta de una manera diferente. Aquí sería un turismo que se basa principalmente en el todo incluido, te doy la bebida, te doy la comida, pero ¿cómo se transmite el cólera? Justamente a través de alimentos y a través de comida. Entonces, muchas personas que vienen detrás de ese atractivo quizás no vengan. O sea que estamos frente a un proceso bastante difícil. Por eso me gustó hoy Faride, subió hoy en sus redes sociales, vamos a hacer ese pequeño publicidad para Faride, que Está llevó a bien. su niña a vacunarse al centro sanitario. Y ella subió un video donde ella tiene a su hijo, ¿A perdón, vacunarse de qué? no, a completar el esquema de vacunación, porque el problema, Leila, es que recuerda que República Dominicana, la Organización Panamericana de la Salud, la puso como uno de los países de alto riesgo para desarrollar poliomielitis. Estamos en una lista.
El gobierno ha incrementado la cantidad de vacunas que está brindando, pero estamos dentro de esa lista. Y el Entonces, polio ¿qué no había ocurre? desaparecido como enfermedad, doctor. Aquí desde el 84 no hay polio, pero el Ajá. problema es que fíjate lo que acaba de ocurrir en los Estados Unidos, en Nueva York, se declara el estado de emergencia con un caso de polio, y tú piensas en polio y tú piensas en niños, pero lamentablemente este caso de polio ocurrió en un hombre de 20 años de edad. Entonces imagínate tú, una enfermedad que tú lo veías en niño, ahora aparece en una persona de 20 años en Nueva York, justamente en un condado donde menos del 65% de la población está vacunada. Doctor, Entonces, ¿qué ocurre? El doctor, problema es que con doctor, el COVID, con el do- coronavirus, ¿dónde, muchos dónde, padres y dónde, madres dónde está dejaron de la... llevar a sus niños a vacunar. Perdón? Entonces, al dejar de llevar vacunar a los niños, no lo están vacunando, ahora hay que poner al día esos esquemas de vacunación. Y el problema es que muchísima gente ni siquiera se acuerda dónde está la tarjeta de vacunación de los muchachos. Sí. Yo quiero hacerle una pregunta. Todos sabemos que aquí el agua que se consume en los hogares no es un agua que esté libre de toda posibilidad de contaminación. Y el agua es una gran transmisión, es un gran Transmisor. transmisor del cólera y de muchas enfermedades parecidas. Aquí no corremos mucho riesgo con eso. No, porque hay que decir que en el 2010, que tuvimos una cantidad de casos de cólera que fue importante. Aquí en República Dominicana, mal contado, se habla de cerca de 10.000 casos. Hay que reconocer que no tuvimos ese gran brote asociado a los acueductos, que eso es algo importante. Más que nada se debió a ríos, alimentos contaminados, personas que estaban enfermas y por la cercanía posiblemente también enfermaron. Pero la realidad es que aquí en República Dominicana tuvimos cerca de 10.000 casos, pero en Haití tuvieron casi 800.000 casos. O sea que estamos hablando de que independientemente son enfermedades que se comportan diferentes dependiendo de cuál sea eh, el sistema sanitario y el sistema también de manejo de alimentos y agua. La realidad es que es una bacteria que se mata fácilmente. Estamos hablando de que el cólera se muere, el vibrio, que es la bacteria que produce cólera, se muere tan fácil como echándole 5 gotas de cloro a cada galón de agua. Y si hay Sí. algo que nosotros, sí, el único O sea, el inconveniente con eso, cólera en realidad, la solución del cólera es higiene. sí, En por eso es pocas que estamos palabras. hablando. Por eso es que el cólera realmente, y esto suena feo, es una enfermedad que está muy vinculada a pobreza. Y Entonces ahí es donde es una terminamos. enfermedad del subdesarrollo, como la leptospirosis, es una enfermedad del subdesarrollo. Lo que pasa es que hay que reconocer que los casos, por ejemplo, de leptospira que tuve en Estados Unidos no es de pobreza, porque los casos de leptospira, por ejemplo, que tuve en Estados Unidos, se ven personas que se van a maratones en Panamá. Entonces son personas que viajan de Estados Unidos a Panamá y hacen un maratón a través de la selva panameña. Entonces lo que te comento es que más que nada la exposición que tengas. ¿Me explico? Entonces es una enfermedad en este momento de pobreza realmente. Cuando hay cólera, tú tienes que pensar en pobreza. Pero Eso es Doctor, algo que doctor, no... usted habló de vacunas y yo leí recientemente, aunque aquí no se habla de vacuna de cólera, yo sé que hace un tiempo se estuvo desarrollando y que de hecho existen ya al menos tres, Trefa. ¿sí? Me está haciendo la seña, pero yo sí lo había leído. De hecho, en un artículo que escribí recientemente para el Caribe, publiqué sobre esas tres que se estaban desarrollando a partir de unos estudios que leí, porque uno no es doctor, pero uno se informa. Tres vacunas para el cólera, que incluso son de fácil acceso y baratas, menos de $20 la dosis en los lugares donde la venden. ¿República Dominicana no tendría forma o el dominicano de acceder a ellas? Sí, Leila, pero el problema es el siguiente. Aún en los países donde hay epidemia de cólera, que el cólera es una enfermedad endémica, no se Sí. utiliza la vacuna de manera rutinaria. La protección de la vacuna es solamente de un 65%. Es una vacuna que independientemente de solamente está aprobada para momentos de epidemia, en lo cual hay mucho brote, hay mucha gente malita y hay que tratar de cortar la transmisión. Pero la realidad es que no es una vacuna que se utilice de manera rutinaria. La protección de la vacuna solamente es de 2 o 3 años, dependiendo de la vacuna que utilices. Ah, Entonces ya, no es, no brinda es una para protección, siempre, ya. no es una protección para toda la vida, es una protección de 2 a 3 años, la que más protección brinda, solamente Como tres la años. del COVID. Entonces, continuando. Entonces, continuando, la realidad es que la protección no es para siempre. Reconocer que aquí en República Dominicana estamos muy tranquilos, pero nosotros tenemos lugares
de personas que habitan en lugares muy similares a esos puntos de pobreza que estamos mencionando. Quizás lo único que falta en República Dominicana es ese inconveniente del desorden social y la violencia que tienen en Haití, porque eso es extremadamente difícil. Reconocer que los casos de poliomielitis en este momento, hablando de enfermedades emergentes, lo estamos viendo en países que tienen problemas de violencia, como es Siria, Afganistán, parte de África. Entonces hay que reconocer que en este momento cualquier enfermedad que ocurra en Haití tentativamente se convierte en un peligro para la República Dominicana. Y repito, el cólera es de la menos malita, porque el cólera se cura. El cólera, si usted tiene una persona con cólera y esa persona dura 5 días haciendo diarrea, le des o no le des tratamiento, esa persona se va a curar. Aún tú no le des antibiótico, porque la gente dice, no, que el cólera es una bacteria, tú le das antibiótico y la gente se cura. Si pasaron 6 días y tú no te moriste de cólera, tú te vas a recuperar, aún no te den Claro, antibiótico. doctor, aquí Danisa Peña, una pregunta para usted. ¿Cuál usted cree que pudiese ser la solución de Haití con relación a ahora mismo el tema del cólera que están teniendo? Cerrarlo. No, mentira, eso fue cruel. Pero el asunto es el siguiente. Mira, el problema con el cólera, vuelvo y comento, es que hasta que las condiciones sanitarias no mejoren en Haití, la probabilidad de que el brote se controle es muy bajo. Reconocer que para tú poder acabar con el cólera, tú necesitas tener una fuente de agua limpia. Si no puedes tener agua limpia, tienes que hacerla limpia, tienes que hervirla. Pero fíjate que tienen un problema con los combustibles. Tienes que echarle cloro, tienes que esperar 30 minutos. Los alimentos no pueden estar contaminados. Tienes que tener las excretas lejos de la fuente de agua. No pueden estar evacuando cerca de los ríos. Las personas no pueden estar evacuando al aire libre. O sea que debe tener un sistema sanitario también organizado. Y el problema es que hasta que tú no soluciones esos problemas básicos, el hecho de que se hable de brindar medicamentos es simplemente algo secundario. Entonces, Leila habla de pobreza, su desarrollo, y creo que tiene razón en todo, aún suene feo realmente, pero repito, el problema es que no es verlo como una enfermedad, sino verlo como una situación más que nada económica y social en este momento. Doctor Balcácer, la pregunta mía es la siguiente. A raíz de ese ejemplo que usted puso de una persona con 20 años en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, que es afectado del cólera. No, ¿De qué? Poliomielitis. De polio, sí, de poliomielitis. La pregunta mía es la siguiente. Una persona de cierta edad, ¿qué podría hacer para prevenir la posibilidad de que esto ocurra? ¿Acudir a vacunación? No, mira, el problema es el siguiente, y es una pregunta que me hicieron de manera recurrente a través de redes sociales, personas que tenían pensado viajar a la ciudad de Nueva York. Y la respuesta es, si usted no completó su esquema de vacunación durante la niñez, usted puede aplicarse 3 dosis contra la poliomielitis. Hay una vacuna inyectada, se aplica una dosis el día 0, otra al mes y la otra a los 6 meses. Y ese es un esquema de vacunación completo. Pero repito, la vacuna contra la poliomielitis está disponible en el país desde el 60. Lo que quiere dejar dicho que si tu papá y tu mamá eran personas más o menos responsables, con 5 dosis se supone que tú tienes una protección completa durante la niñez. El problema es que hay muchísima gente que no sabe si lo vacunaron o no. Y ahí es donde está el problema. Y si usted nació antes del 60 y hay un inconveniente, pues quizá no le pusieron la vacuna nunca. Doctor, a mí me preocupó la parte en la que usted dijo, y tiene toda la lógica del mundo, pero me mortifica. El tema de que el cólera no es el principal problema porque no es la peor de las enfermedades que podrían venir al país por la crisis en Haití. O sea que estamos en riesgo sanitario tremendo de otras cosas. ¿Cuáles podrían ser las peores opciones? Y le acompaña la pregunta si la malaria sería una de ellas. Lo que pasa con la malaria también, Leila, es que la malaria, aquí en República Dominicana se reportan todos los años entre 200 y 300 casos de malaria. Yo sé. En Haití se reportan entre 7.000 y 8.000 casos de malaria todos los años. Eso me pregunto si se multiplicarían, tal vez. No, porque el problema sí sería si ocurre una estampida de gente que comienza a cruzar de allá para acá. Ahí el asunto. No lo descarten. Sí, pero el asunto es que ahí sí esas personas traerían junto consigo todas sus enfermedades, porque es lo que te estoy diciendo, el turismo es muy bueno. ¿Cuáles son las peores opciones, doctor? Las peores posibilidades. Vamos a comenzar. La peor opción sería que en la República Dominicana
como eso está pasando en Haití, las personas utilizan esa frase, eso está pasando en Haití, eso no Sí. va a pasar aquí. Entonces, nosotros simplemente no completemos nuestro esquema de vacunación en nuestros niños. Y, por ejemplo, si yo te preguntara, Leila, ¿tú te acuerdas del último caso de sarampión que tuviste en tu vida? No. Hay médicos aquí en República Dominicana que se están graduando que no han visto un caso de sarampión. Pero imagínate que comiencen a aparecer casos de sarampión en Haití. Y aquí no tengamos un esquema de vacunación completo en nuestros niños. ¿Qué va a pasar? Van a comenzar a aparecer casos de sarampión en República Dominicana. Y el problema es que el sarampión es una enfermedad fácilmente transmisible que puede tener problemas cerebrales, puede tener problemas de neumonía y puede matar. Entonces, sí, el sarampión es una enfermedad que, si repito, en el país no se completan los esquemas de vacunación. Y eso no es nada más el gobierno, porque las vacunas están ahí. El problema es que el papá diga, bueno, yo estoy dormido en mi casa, es verdad que yo tengo 2 años que no vacuno a Juancito, déjame lo llevar a vacunar. Entonces usted va a llevar a Juancito y lleva a Carla y las vacunas. ¿Me doy a entender? Eso es lo que usted tiene que hacer. ¿Por qué razón? Porque de aquel lado usted no sabe qué es lo que está pasando. Uno solamente ve imágenes, ve reportes, ve situaciones, pero uno no sabe, pues nadie va a arrancar para allá y que déjame ver cómo que está el asunto. Entonces, ahí es donde está el problema. Si tú me preguntas cuáles son las peores, la poliomielitis. ¿Y por qué la poliomielitis? Pues recuerda que es una parálisis irreversible. Todavía nosotros tenemos niños y personas que padecieron poliomielitis, que están en silla de ruedas, que no pueden caminar, que están con los bracitos, ustedes lo han visto corticos, chiquitos, con las piernas también. Entonces la poliomielitis es una enfermedad bastante difícil. La rubeola tiene un inconveniente, no mata, pero la rubeola hace que si una embarazada se enferma de rubeola, entonces el niño nazca con problemas cerebrales. O sea que estamos frente a un grupo de enfermedades prevenibles por vacuna que si aquí en el país los padres no se encargan de completar ese esquema de vacunación, lamentablemente siempre va a ser un tipo de amenaza en Haití. El hecho de que se haya comenzado a vacunar en la frontera entera, Leila, es porque en algún momento comenzarían los casos. Y mientras más cerca, más fácil que comience el asunto. Hay un problema con el tema de la vacunación, los esquemas de vacunación completo de los niños. Hay un problema práctico, un problema de hecho, que le aseguro que conozco muchos casos así. Hay padres que no saben si lo completaron, o sea, no saben, con niños pequeños, no saben cuántas ni cuáles vacunas le faltan a sus hijos. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? O sea, tienen un niño, digamos, de 5, 6, 7, 8 años, no encuentran tal vez la tarjeta de vacunación o la tiene el pediatra y no están claros de si le faltan o no vacunas a sus hijos, en caso de que le falten, cuáles le faltan, están un poco perdidos allí. Son muchos padres que pasa eso. Leila, mira, la pregunta que tú me quieras hacer, que no te atreves, Balcácer, si yo le puse la vacuna y no me acuerdo, si le pongo una de más, no pasa nada. Exactamente. Y la respuesta es no va a pasar absolutamente nada. Le puedes poner una vacuna de más sin ningún tipo de problema. Te lo digo porque hay muchos padres que estarán pensando, yo se la puse, no se la puse, y si yo lo llevo y se la pongo, lo mataré. No, no le va a pasar absolutamente nada al niño. Usted le puede poner una vacuna de más. Es preferible que el niño se repita un esquema de vacunación a que el niño simplemente se quede sin la protección, porque repito, la poliomielitis, por ejemplo, es una enfermedad que no tiene cura, no tiene tratamiento, no hay forma de que usted le dé para atrás. Y el sarampión es una enfermedad tan incómoda que usted puede presentar problemas cerebrales 15 a 20 años después de usted haber padecido la infección inicial. O sea que estamos frente a enfermedades, repito, que aquí en el país hace muchísimo tiempo que no se ve y que uno le ruega a Dios, déjeme tocar madera, de que no lleguen, porque son situaciones incómodas y repito, se puede prevenir con vacunas. Lo único bueno de todo esto es que la República Dominicana tiene todas esas vacunas disponibles. Son vacunas que son gratuitas, por lo menos las estrictamente necesarias. Por ejemplo, no hay varicela para vacunar a todo el mundo, eso hay que decirlo. No hay varicela para vacunar a todo el mundo, usted tiene que comprarla. Pero la varicela tampoco es una enfermedad que es tan difícil, tan incómoda, que produzca tanto inconveniente. No es letal, la varicela no es letal. No. Pero no, hay personas que pudieran presentar formas letales de la enfermedad y le da culebrilla después de que te da varicela. Sí, la culebrilla sí, pero eso ya es muy extraño, es un porcentaje muy bajo, ¿verdad? Doctor, Dígame, un tumulto que le llaman golondrino, que sale a veces debajo del brazo. Abusador. Así. Mira, los golondrinos
también conocido como hidradenitis axilar. Golondrina ¿Cómo que se llama? Espérese, para yo decirle a los muchachos de mi barrio, espérese, ¿cómo se llama? Hidradenitis axilar. Oye, qué oye, lindo eso, suena ya, eso. eso Ya, no- déjalo por golondrino. déjalo golondrino. Ok. El asunto es que recuerda que hay dos partes. Uno que puede ser un proceso infeccioso y hay otra que puede ser un proceso inmunológico. Hay que diferenciar entre uno y otro evento, porque de lo contrario, usted le pudiera dar antibiótico y la persona regresar con el problema. No lo olvidemos. Ok. Y eso se trata, calor local, antibiótico y también mucha higiene. Aquí se presenta mucho golondrino porque se ha puesto muy de moda ahora que la gente se afeite por todos lados. Y usted ve un reguero de gente afeitándose. También el sobrepeso ha hecho que los casos de hidradenitis axilar aparezca con cierta regularidad. Y también yo lo puedo decir calor. eso, En la doctor. época de calor los casos de golondrina aumentan muchísimo. No, hablamos de Doctor, hay hombres hidrodenitis ahora axilar. afeitándose la pierna y los brazos. No ¿qué me es diga nada. Yo no. Leila, yo no sé de Leila, eso. tranquila, que eso es infectólogo, metrosexualidad. yo no me meto en eso. Hidrodenitis axilar, mejor conocido Sí, claro. como golondrino. Evite Sí, señor. darse cuchilla por ahí debajo, en las axilas. Pero hay golondrinas viajeras, pero hay golondrinos viajeros. Si tú supieras que hay una que se llama hidradenitis supurativa, que es una enfermedad que afecta no solamente las axilas, sino también todas las estructuras glandulares. Y es algo bastante molestoso porque es recurrente y aparece Doctor, también en el área genital. doctor, aquí se le quiere mucho. Usted tiene todos los votos de este programa, pero Leila tiene algo que decirle. Yo sé, Paito, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Excelente como siempre y hablamos pronto. Un abrazo, los quiero, cuídense mucho. Bye, bye, jóvenes. Vale, ustedes gracias por la sintonía. Mañana a las 4 estaremos aquí para otra entrega de este programa. Mientras tanto, les deseamos que tengan un excelente resto del día y sigan con la programación de Rumba. Hasta mañana. Rumba.